Buenas noches, chicos. Como bueno, les había dejado por ahí en la plataforma, tenemos hoy nuestra clase eh, de lo que es estados de la materia y cambios de estado. Si se han dado cuenta, en la plataforma, que ya tienen el material desde hace unos días, es un tema netamente teórico, pues sí. Le habla de los estados de la materia, los cambios de estado. Entonces, así precisamente de esa forma teórico va a ser nuestro examen en línea, que está pautado para la próxima semana. Entonces, lo que tienen es que leer el material que está allí en la plataforma para, bueno, conocer un poco de cuáles son los estados de la materia, los cambios de estado, algunos ejemplos que hay allí. Cualquier otro material que ustedes puedan referenciarse también es válido, no hay problema. Entonces, acá en esta presentación, pues lo que voy a hacer es darle algún bosquejo de esa teoría que tienen allá de manera general, de esa teoría que tienen allí en esas guías, las cuales bueno, ustedes van a leer y van a revisar para entonces presentar su examen en línea. Los exámenes en línea, si son teóricos, son de selección múltiple, verdadero y falso. Van a tener un tiempo que no va a ser un tiempo extenso para resolver su examen. Un examen teórico, en este caso, bueno, no debería pasar más de 20-30 minutos. Y una vez que ustedes accedan al examen, pues una vez que ustedes accedan al examen, ese va a ser el tiempo que van a tener, que va a empezar a correr para responder todas las preguntas que tienen allí. Como siempre, bueno, o desde que empecé la materia con ustedes, el examen va a estar disponible desde, creo que el lunes en la tarde hasta el martes en la mañana. Entonces toman las previsiones, por favor, de ingresar en un horario que esté más cómodo para ustedes, donde ustedes consideren que van a tener todas las condiciones para poder empezar a resolver su evaluación en ese tiempo. Pues entonces, como les digo, bueno, va a tener un tiempo, una vez que ustedes lo abran, de entre 20 a 30 minutos, dependiendo de la complejidad de las preguntas que van a estar allí. Pero como les digo, bueno, son preguntas teóricas y opción múltiple, verdadero y falso, algo bastante sencillo. Entonces tienen que leer el material que está allí en la plataforma, por favor, para que puedan responder sus preguntas de manera correcta, pues. Ahora bien, vamos a ver un poco entonces lo que es, bueno, con respecto a los exámenes, todavía no lo he corregido, del 10% no he corregido todavía. Este fin de semana me pongo de lleno con todo eso porque tenía un poco la computadora, bueno, tenía la computadora dañada, todavía está ahí, pero bueno, me pongo este fin de semana para que vayan teniendo sus notas allí del examen pasado. Con respecto entonces a este examen, vamos a ver algún bosquejo pues de este tema, que es bastante sencillo, pues, o sea, las lecturas que tienen o los documentos que tienen allá en la plataforma, y le habla de estados de la materia y los cambios de estado. Fíjense, perdón, los estados de la materia que nosotros conocemos por lo general son sólido, líquido y gaseoso. Son los estados que nosotros siempre, de los que nos han hablado siempre, pues, perdón, de los que siempre nos han hablado de los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Y existen además unos cambios de estado que involucran obviamente estos estados de la materia, dependiendo del estado en que esté la materia, para pasar a otro estado. Entonces se aplican unos procesos que pueden ser como los tienen allí en la figurita, que pudieran ser fusión, sublimación, condensación, deposición, evaporación o ebullición. Entonces, estados de la materia y los cambios de estado, cómo van variando, depende del proceso que se aplique, cómo van cambiando esos estados de la materia. Lo vamos a ver aquí entonces un poquito más adelante. Ahora bien, existen otros estados de la materia que son fundamentales también en el universo. Generalmente, bueno, como les decía, nosotros conocemos netamente los estados de la materia sólido, líquido y gaseoso, pero es importante que sepan que existen otros estados de la materia también, de los cuales, bueno, a veces se habla mucho, a veces se habla poco, pero también existen esos estados de la materia, algunos más recientes que otros, dependiendo, bueno, cómo van los avances científicos y tecnológicos. Entonces van descubriendo nuevas estados, nuevas perspectivas de la materia, pues. Entonces tenemos un estado que es plasma, es el estado de la materia más abundante en el universo, y se forma cuando un gas se calienta a temperatura extremadamente alta. Fíjense, entonces el gas se calienta a una temperatura extremadamente alta. El condensado de Bose-Einstein se forma a temperaturas extremadamente bajas, cercanas al cero absoluto. También está el condensado fermiónico, similar al BER, pero se forma
fermiones, otro tipo de partículas subatómicas a bajas temperaturas. ¿Qué son fermiones? Son las partículas que construyen todo lo que vemos y tocamos en el universo, todo lo que compone las materias, esos son los fermiones. Y los bosones, en lo que se basa el estado de condensado de Bose, son las fuerzas que mantienen esas partículas unidas y le otorgan las propiedades. Que conozcan, bueno, que existen otros estados. También hay otros estados de la materia que no los coloqué acá, pero también existen otros materias que son, como les digo, datos pudieran ser más recientes de acuerdo a los avances pues, se van estudiando las diferentes la materia y se van viendo qué estados pueden surgir de allí, pues también a condiciones de laboratorio. Basándonos en los estados más conocidos, como son sólidos, líquidos y gaseosos, algunas características de ellos, una comparación entre ellos. Por ejemplo, en cuanto a la forma, en los sólidos, la forma de los sólidos, generalmente ustedes pueden tocar un sólido, visualmente lo pueden tener a mano, porque lo pueden ver, la forma es fija, una forma. En el volumen también es fijo, el volumen que ocupa ese sólido, y los movimientos de las partículas dentro de ese sólido pueden estar muy juntas y vibran, o sea, están muy juntas, básicamente están juntas y son las que le dan esa forma al sólido, pues. En cuanto a los líquidos, la forma es variable, ustedes saben, bueno, y va a depender muchas veces también va a depender del recipiente que contenga ese líquido, pues. Entonces va a variar la forma del líquido. El volumen es un volumen fijo. En el caso de las partículas, el movimiento de las partículas más separadas y se deslizan, están poco más separadas que los sólidos. En el caso del gaseoso, la forma es variable también, porque va a también depender del recipiente que contenga ese gas. El volumen es variable, porque el gas se puede expandir, por lo tanto, entonces el volumen no siempre va a ser un volumen fijo, sino un volumen variable. Y el movimiento de las partículas son muy separadas y se mueven libremente. Y sobre todo cuando se están a condiciones de temperatura, condiciones de presión, ahí cambia el estado o el movimiento de esas partículas en el caso del estado gaseoso. Pues, si le aplicamos a un estado gaseoso un aumento de temperatura, entonces el movimiento de esas partículas allí va a ser más acelerado, las partículas van a tender a separarse más y a buscar a desplazarse por todo el espacio que los rodea donde está contenido ese gas, y bueno, entonces ese choque entre partículas va a ser mucho mayor allí con un aumento de temperatura. En cuanto a los cambios de estado, como vimos en la primera lámina, fusión, evaporación, condensación, solidificación, sublimación y deposición, entonces, esos estados se dan dependiendo de cómo una materia o un estado de materia, una materia pasa de un estado a otro, pues. En el caso de la fusión, cuando tenemos un sólido y ese sólido pasa a estado líquido, entonces se da la fusión cuando el sólido pasa a líquido. La evaporación o ebullición cuando el líquido pasa a gas, la condensación cuando el gas pasa a líquido, la solidificación cuando el líquido pasa a un estado sólido, la sublimación cuando sólido pasa a gas y la deposición cuando el gas pasa a sólido. Eso entonces son los cambios de estado. Cómo van cambiando entonces las materias, pues dependiendo entonces el proceso que se aplique, pues. Ahora bien, esos cambios de estado involucran unas energías o no. Entonces, cambio endotérmico. Endotérmico significa que viene de adentro, pues, requieren energía desde adentro para que se dé el cambio de estado a fusión, que recordemos, la fusión vimos que es cambio de sólido a líquido, para que se dé la evaporación, que vimos acá que era de líquido a gas, y para que se dé la sublimación, que vimos que sublimación es de sólido a gas, se requiere energía para poder llevar que esos estados cambien de uno a otro, pues se requiere energía. En cambio, cuando son cambios exotérmicos que liberan energía más bien, eso cuando se da ese proceso, en el caso de la condensación, la solidificación y la deposición, lo que se está es liberando energía para convertirse en otro estado, cambiando un estado. Por ejemplo, en la condensación, como lo veíamos acá, condensación pasan de gas a líquido. Entonces ahí lo que se hace hay una liberación de energía. Cuando pasa igualmente en la solidificación de líquido a sólido, cuando pasa de líquido a sólido, que pudiera ser el hielo, que es el más común que nosotros conocemos, ahí hay una liberación de energía. Y la deposición.
Entonces, para que vean aquí entonces que hay unos cambios de energía también, o unas energías involucradas dependiendo de los procesos que se den. Los ejemplos en la vida real que nosotros, que a veces es lo que nos interesa a nosotros, bueno, ¿con qué se come eso? ¿Dónde veo yo eso? De esos estados de la materia. El hielo derritiéndose, evidentemente, es una fusión. Allí entonces estás en un estado sólido y vas a derretir, pasas a un estado líquido en este caso. Agua hirviendo, evaporación, líquido, pasa a vapor. La evaporación niebla en el espejo del baño, la condensación, congelación del agua, se da la solidificación, las pastillas de alcanfor desapareciendo. Cuando tú las ves por ahí, las pastillas de alcanfor, si saben lo que es el alcanfor, unas pastillitas así que son como cuadradas y huelen bastante, que son medicinales a veces y se utilizan también para olorizar, o la nectarina también. Entonces tú las colocas en un lugar y entonces, bueno, con el tiempo ya se van como va evaporándose, pues digamos de alguna manera, y al final no dejan ningún rastro, desaparecieron, no dejaron ningún líquido, no dejaron nada. Entonces ahí se da el proceso de sublimación, simplemente desaparecieron, pues. Y el hielo escarchado en un congelador, que es la deposición. Entonces, esos son unos ejemplos de cómo los procesos de los cambios, los cambios de estado de la materia. Hay cantidad de ejemplos, bueno, de estos cambios de materia. Entonces, bueno, finalmente entonces, bueno, la materia existe en distintos estados con propiedades únicas. Por supuesto, los cambios de estado son físicos y no alteran la composición. Siempre cuando tú cambias de un estado a otro, simplemente cambias de estado físico. El hielo pasa de sólido a líquido, simplemente cambió su estado físico, pero no altera la composición, sigue siendo agua, pues. Comprender estos estados de la materia permite explicar muchos fenómenos naturales, como ya vimos algunos ejemplos que teníamos acá. Cómo entender cómo que el hielo se derrita. Bueno, se da un proceso de fusión de evaporación, cada uno de los procesos. Entonces, esto es básicamente lo que yo busco que ustedes conozcan a profundidad cuando lean un poco las guías que tienen allí sobre, y que está enfocado en esto, pues lo que es los estados de la materia y los cambios de estado que se dan en esas materias. Entonces, el examen, como les digo, va a estar enfocado en esto, esas guías que tienen allí. También esta presentación se las coloco ahorita allí en la plataforma para que tengan allí de base también, pero básicamente eso, pues ese va a ser un examen netamente teórico, pues de acuerdo, no voy a colocar nada práctico, bueno, práctico en el sentido que pudiera colocarles algunos ejemplos, pues ejemplo, por decirles algo, el hielo derritiéndose, qué tipo de proceso se da allí, por decirle algún ejemplo. Pero es importante para que ustedes sepan identificar esos ejemplos, saber cómo la teoría, pues estudiarse un poquito la teoría, o por lo menos saber cuándo se da la fusión, que es paso de un estado sólido a un estado líquido. Cuando se da la evaporación, paso de un estado líquido a un estado gas. Por lo menos comprender esos principios de cada uno, de cómo pasa una materia, un estado o la materia de un estado a otro, pues qué proceso se está dando allí. Y entonces, conociendo eso, bueno, ustedes van a poder identificar los ejemplos que se les coloquen. Bueno, dependiendo de eso, pueden entonces hacer esa caracterización o esa clasificación de los procesos que se dan en función de lo que se les pide. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que quiero que ustedes conozcan, que sigan revisando por allí, sigan leyendo. Cualquier duda me consultan de aquí al lunes que tenemos el examen. Tomen todas las previsiones, por favor, para el día del examen, que si el internet, que si la luz, que como va a ser un examen en línea, tienen que estar más pendientes en el caso de la cuestión de la luz, del internet. La luz, bueno, no sé, en cada estado a veces es diferente y cada situación también es particular, eso lo pudieran entender, pues. Pero bueno, ahorita el problema de la luz creo que no está tan drástico o tan dramático como tuvo hace unos meses atrás. Entonces, bueno, ustedes en función de eso ya pueden programarse. Bueno, ya si ayer no se fue la luz, o es posible que hoy se vaya, no lo sé, si tal vez, o no sé, pero bueno, la hora para que se vaya posiblemente puede ser esta, puede ser aquella. Entonces ustedes buscan ahí en función de eso, a qué hora pueden meterse a hacer su examen, pues. Si bien a las 6 de la tarde, empiezan a las 8 de la noche a hacer su examen, a las 9, pues van a tener desde la tarde del lunes hasta la mañana del martes, pues. Igualmente tengan cargados sus teléfonos a la hora de presentar el examen, por si acaso se les apagó la computadora, se les fue el internet, qué sé yo, bueno, pueden continuar desde su teléfono, pueden continuar abriendo el examen y continuarlo, pues, y no perderlo de esa manera tan fea como se dice, pues. Entonces, todas las previsiones, pues, hay que tener todas las previsiones, siempre amarrar todos los planes
para que no se presenten percances en el camino. Entonces, bueno, los invito entonces a leer lo que tienen en la plataforma, y cualquier consulta me la hacen llegar, bien sea por el grupo de WhatsApp que tenemos o bien por la plataforma, que estaré pendiente. Saludos, pues.